Midnight, con una sonrisa seductora y una mirada juguetona. El héroe número 1, muchos desearían pasar más de un minuto a su lado. Parece que te has ganado un lujo que no muchos tienen. Goku, frunciendo el ceño con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué? ¿Cómo que el número 1? Pero si parece un viejito con ese aspecto. Midnight, encogiéndose de hombros, con una risa ligera. Sí, bueno, ha visto mejores días, sin duda. Goku, inclinando la cabeza, pensando en voz alta. Bueno, sí, sentí un aura similar a la de Deku. ¿Acaso es su hijo o algo? Midnight, sonriendo con suavidad. Oh, no, nada de eso. Solo es su profesor. Goku, asintiendo, aún algo pensativo. Ya veo, supongo que deben tener un don similar. Midnight, mirando hacia el cielo nocturno, cambiando de tema. En fin, ya es muy tarde. Vamos hacia la academia, los demás chicos ya deben estar allí. Goku, tocándose el estómago con una mano, riendo. Es verdad. Ya hasta me dio hambre. Ambos se suben a un taxi. Durante el trayecto, Goku observa con curiosidad la ciudad de noche, maravillado por las luces y el ambiente vibrante de Japón. Al llegar a la academia, Goku se dirige directo a la cocina, mientras Midnight se marcha a su habitación. Después de un rato, Goku ha vaciado prácticamente toda la cocina y se retira, satisfecho, a su cuarto. Unos minutos después... Espero que estén disfrutando del capítulo tanto como yo. De verdad, me está encantando cómo está quedando esta historia. Y antes de seguir, quiero aprovechar para enviar unos saludos muy especiales a quienes siempre apoyan con su like y sus comentarios. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal. Y los saludos de hoy son para Gera 117, Heif, Eric Ferreira, Reni Suárez y el Santi 163. Si querés un saludo en próximos vídeos, es súper sencillo. Solo tenés que comentar y dejar un poderoso like, y te estaré saludando en los próximos capítulos. No te lo pierdas. Suena un suave toc toc en la puerta. Goku, girándose hacia la puerta, algo desconcertado. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Midnight, desde el otro lado de la puerta, con una voz suave. Soy yo, Midnight. ¿Puedo entrar? Goku, sin pensarlo mucho, rascándose la cabeza. Claro, adelante, pasa. Midnight entra en la habitación, vistiendo un pijama provocativo y sosteniendo una botella de vino con 2 copas. Goku, algo desconcertado por la situación, la observa sin entender del todo sus intenciones, pero la invita a sentarse en su cama con un gesto. Goku, inclinando la cabeza, con curiosidad en sus ojos. ¿Acaso pasó algo, Midnight? Midnight, sonriendo de manera suave y seductora, mientras toma asiento cerca de... Oh, no, solo me sentía algo sola, y recordé que no te di las gracias formalmente por lo que hiciste en el centro comercial. Goku, agitando la mano, quitándole importancia. Descuida, no tienes que hacerlo. Como te dije, fue una casualidad. Midnight, mientras vierte el vino en las copas, acercándose a Goku lentamente. No me refiero solo a eso, bueno, sí, también por eso. Pero más que nada, quería agradecerte por haberme hecho compañía. Me la pasé muy bien contigo, y aunque no tenías ninguna obligación de acompañarme, lo hiciste. Goku, sonriendo de manera relajada mientras recuerda el día. Bueno, yo también me la pasé muy bien. Además, aproveché para ver un poco el lugar. No he tenido mucha oportunidad desde que llegué aquí. Midnight sonríe con un toque de misterio mientras vierte una copa de vino para Goku y otra para ella. Luego, suavemente, se acerca a Goku, ofreciéndole la copa. Goku la acepta, mirando la bebida con curiosidad antes de dar un sorbo. De inmediato, Goku se queda algo paralizado, su expresión cambia mientras el fuerte y desagradable sabor del vino lo sorprende. Sin querer ser descortés, finge que le ha gustado, haciendo una sonrisa forzada mientras da otro pequeño sorbo, pero su incomodidad es evidente. Midnight, notando la incomodidad en su rostro, con una sonrisa juguetona. Jejeje, parece que el vino no es lo tuyo, ¿verdad? Midnight, acercándose de manera lenta y calculada, reduce la distancia entre sus rostros. Goku se queda quieto, sintiendo como su corazón empieza a latir más rápido, su rostro comienza a sonrojarse levemente mientras Midnight se acerca aún más. Los ojos de Goku se abren un poco más, claramente nervioso pero tratando de mantener la compostura. La noche afuera es tranquila, y una hermosa luna llena ilumina la habitación con su suave luz plateada. A lo lejos, se escucha el murmullo distante de la ciudad y el ruido suave de la gente que sigue con sus vidas. Entre los sonidos nocturnos, se escapan unos leves gemidos que provienen de una ventana semiabierta. A la mañana siguiente, Goku despierta temprano, estirándose y frotándose los ojos.
Ve una nota en la mesa de noche, la toma con curiosidad, frunciendo el ceño, y decide leerla. Mig, en la nota. Fue la mejor noche en mucho tiempo, pero, no te confundas, solo te di las gracias, de una manera inusual. Goku, un poco avergonzado, recuerda lo ocurrido la noche anterior. Su cara se enciende levemente y solo se limita a levantarse rápidamente de la cama, evitando pensar demasiado en ello. Goku, suspirando y tratando de cambiar el tema en su mente. Aún es temprano para la primera clase. Aprovecharé para ir a la oficina de su gurú. Tal vez ya tenga información nueva para mí. Con energía renovada, Goku sale de la habitación, animado. Mientras camina por los pasillos, se encuentra con Aizawa. Goku, con una sonrisa despreocupada. Oh, hola. Buen día. Aizawa, con los ojos entrecerrados, visiblemente cansado. Es muy temprano para verte tan animado, buen día. Goku, riendo nerviosamente y rascándose la nuca. Jejeje, sí, lo siento, es que dormí muy bien anoche. Aizawa, arqueando una ceja, algo desconfiado. Qué raro, yo escuché unos ruidos extraños que no me dejaron dormir muy bien. Goku, en sus pensamientos, recuerda con claridad los ruidos que Midnight hizo durante la noche, poniéndose visiblemente nervioso. Sus ojos se abren con sorpresa, y traga saliva. Goku, fingiendo calma, con una sonrisa nerviosa. Qué raro, yo no escuché nada. Tal vez fue tu imaginación. Aizawa, mirándolo con sospecha. ¿Cómo imaginaría un ruido extraño? Goku, sintiéndose acorralado, sin saber qué decir, se agita aún más. Su sonrisa nerviosa se intensifica mientras da un paso hacia atrás. Goku, dando una pequeña risa incómoda. Lo siento, pero, tengo que irme, se me hace tarde. Jejeje, Goku se da la vuelta y sale corriendo apresuradamente hacia la salida, dejando a Aizawa atrás, quien lo sigue con la mirada, claramente confundido por la reacción. Aizawa, frunciendo el ceño y sirviéndose un café. ¿Qué tipo tan raro? Aizawa toma un sorbo de su café mientras sigue su camino, aún con una expresión pensativa. Por otro lado, lejos de la academia. La máquina debería funcionar correctamente esta vez. Solo espero que no me hagas perder el tiempo. Cuando veas el potencial de esta máquina interdimensional no querrás parar de usarla. Como sea, apresúrate. Un científico tocaría ciertos botones en la máquina, mientras de a poco se iba activando la máquina. En el proceso ciertos cables se estropearan por la sobrecarga de energía. Yo creo que debería de apagarlas. Descuida, se va a estabilizar. La máquina crearía un ruido extraño que no daba nada de seguridad, aunque la habitación era enorme y contenía todo el ruido. Luego de unos pocos minutos la máquina se estabilizó creando un portal que emitía una extraña sensación de poder cósmico. Muy bien, creo que se ha estabilizado ahora, solo debemos esperar un poco, la máquina hará el resto. Cooler se eleva en aire a presumir de su inmenso poder. No hay nadie en el universo que pueda ganarme. Yo soy el ser más poderoso del infinito. De repente, un portal extraño se abriría detrás de Cooler. ¿Qué clase de magia oscura es esta? Este intenta lanzarle una ráfaga de ki, pero rápidamente es absorbido con fuerza hacia el portal. Por otro lado, yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Mientras intentaba evadir a los androides, aparecería un extraño portal, que Gohan no pudo esquivar a tiempo, siendo tragado fácilmente por este. 18. ¿Qué fue eso? ¿Acaso escapó? 17. Da igual, ya volverá y cuando lo haga acabaremos con él de una buena vez. Volviendo con Goku, este estaría cerca de la empresa de héroes de su gurú, cuando de repente, el suelo comenzaría a dar leves temblores. ¿Pero qué es eso? Puedo sentir una gran concentración de energía no muy lejos de aquí, se parece a la de aquella vez cuando llegué aquí. Tengo que ir a investigarlo. Mirko, cruzando los brazos y sonriendo con confianza. Ey, espera, ¿eres tú? Goku, mirando confundido por un momento, luego sonriendo al reconocerla. Espera. ¿Eres tú? Mirko, arqueando una ceja, algo divertida. Ah, ¿ahora sí me reconoces? Goku, rascándose la cabeza con una sonrisa despreocupada. Sí, fuiste tú la que me salvó aquella vez. Mirko, chasqueando la lengua, molesta pero con una sonrisa juguetona. ¿En serio? ¿Aún no reconoces lo impresionante que fue mi trabajo? Goku,
confundido, inclinando la cabeza. ¿Trabajo? ¿A qué te refieres? Mirko, agitando la mano, restándole importancia. Va, olvídalo. ¿Cómo has estado? Goku, sonriendo con entusiasmo. Muy bien. En realidad, esperaba volver a verte pronto. Quería agradecerte por lo que hiciste. Mirko, sonriendo y levantando una mano despreocupada. No te preocupes, solo hacía mi trabajo. Goku, poniéndose serio de repente, mirando alrededor. Por cierto, ¿sentiste eso? Mirko, mirando con curiosidad, frunciendo el ceño. ¿Te refieres al temblor? Goku, asintiendo, su expresión tensa. Sí, pero además puedo sentir una gran concentración de energía cerca. Algo peligroso está ocurriendo. Mirko, dando un paso adelante, con una sonrisa desafiante. En ese caso, iré a investigar. Tú quédate aquí, ciudadano respetable. Goku, riendo y levantando las manos en negación. No, de ninguna manera. Iré contigo. Mirko, poniendo las manos en las caderas, con una sonrisa firme. Absolutamente no. Goku, con una sonrisa despreocupada y poniendo las manos detrás de la cabeza. Vamos, no seas así. Además, tú no puedes sentir esa gran concentración de energía como yo. Solo yo puedo visualizarla claramente. Mirko, cruzándose de brazos y mirando a Goku con una expresión desafiante. No me subestimes, puedo encontrarla sin ningún problema. Goku, alzando una ceja, con una sonrisa traviesa. Oye, ¿qué dirías si te digo que estoy estudiando para ser un héroe? Mirko, sorprendida, soltando una pequeña risa incrédula. Imposible. Tienes como 40 años. ¿Y ahora te pones a estudiar? Goku, asintiendo con firmeza, poniendo una mano en su pecho. Lo juro. Es más, el señor Suguru me ayudó personalmente. Estoy estudiando en la UA y pronto me darán mi certificado de héroe, o algo así, jejeje. Mirko, mirando a Goku con desconfianza, pero sonriendo de lado. Está bien, voy a confiar en ti y te dejaré que me acompañes. Pero no te entrometas, ¿ok? Goku, riendo alegremente, levantando el pulgar. Más bien tú no me retrases a mí, jejeje. Con ese tono retador, ambos comienzan a moverse hacia la gran concentración de energía. Mirko salta ágilmente de edificio en edificio, mientras Goku corre velozmente por las calles. De repente, Goku se detiene en seco, sintiendo algo familiar en la dirección contraria. Goku, deteniéndose bruscamente, con los ojos muy abiertos. Este ki, lo siento, es algo diferente a lo que una vez sentí. Mirko se da cuenta de que Goku se ha detenido y se acerca rápidamente, aterrizando justo a su lado. Mirko, mirándolo con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿Ya te has cansado? Goku, frunciendo el ceño, aún concentrado en la sensación. No, es solo que acabo de sentir algo familiar hacia el otro lado de esta calle. Mirko, resoplando y poniendo las manos en las caderas. Oye, si no quieres venir, está bien, puedes irte. Goku, sacudiendo la cabeza, con una sonrisa confiada. No, tú adelántate. Yo iré a ver qué es eso que sentí. Te alcanzaré en un momento. Ve por esa dirección. Señala hacia donde se acumula la gran energía. De allí proviene esa energía, y los temblores se hacen más intensos. Mirko, encogiéndose de hombros. Está bien, me adelantaré. Aunque no te culpo si no regresas. Aún te falta mucho para ser un gran héroe. Goku, sonriendo, alzando el puño con determinación. Jeje, para nada. Regresaré y te demostraré de lo que soy capaz. Ambos intercambian sonrisas desafiantes, antes de separarse, yendo en direcciones opuestas. Mirko salta nuevamente por los edificios, mientras Goku se dirige hacia el lugar donde sintió el ki familiar. Por otro lado, en una sala subterránea oscura y llena de maquinaria, Suguru observa atentamente una enorme máquina que emite una vibración intensa. Suguru, frunciendo el ceño mientras observa el monitor. Aquí viene. De repente, la máquina comienza a emitir rayos descontrolados, chisporroteando con energía. Varios conductos empiezan a romperse, y la energía se filtra rápidamente por la sala, distorsionando el portal que tienen delante. De la nada, portales pequeños empiezan a abrirse y cerrarse en diferentes puntos de la habitación. Suguru, mirando la escena con preocupación, mientras retrocede rápidamente. Maldición. Parece que la máquina aún no puede tolerar tanto poder. Suguru corre hacia la sala de control, sus dedos volando sobre los controles mientras intenta un apagado manual. Sin previo aviso, el monitor explota frente a él, lanzando esquirlas hacia su rostro, y una herida leve aparece en su mejilla. Ignorando el dolor, Suguru sigue manipulando los controles frenéticamente. Finalmente, la máquina se estabiliza por unos minutos, aunque sigue apagándose lentamente debido a la filtración de energía. Justo antes de que el portal se cierre por completo, una figura imponente emerge de la distorsión, aterrizando en la sala con un golpe seco. Un ser de aspecto aterrador, con una mirada feroz y un aura oscura.
Cooler, mirando a su alrededor con confusión y rabia. ¿Dónde demonios estoy? ¿Y dónde está ese maldito de Goku? Los presentes en la sala retroceden, llenos de preocupación y miedo al ver a ese ser tan poderoso. Su gurú, con la herida aún sangrando, lo mira con una mezcla de asombro y terror. Por otro lado, en una plaza tranquila, un extraño portal se abre de repente, perturbando el silencio del lugar. Desde el vórtice de energía, emerge una figura conocida. Su mirada está llena de confusión y cansancio, pero antes de que pueda procesar dónde está Goku, murmurando con una mezcla de curiosidad y esperanza. Gohan, eres tú. Gohan, de espaldas, se queda inmóvil al escuchar esa voz tan familiar. Su cuerpo se tensa de inmediato, el tiempo parece detenerse a su alrededor. Lentamente, se da la vuelta, su mirada llena de asombro al ver la figura idéntica de su padre frente a él. Pero si eres Gohan, jejeje, mírate. ¿Cómo has crecido? Su mente se llena de recuerdos de su infancia, del sacrificio de Goku en su futuro, y del dolor de haberlo perdido. ¿Acaso yo morí? ¿Muerto? ¿Por qué dices eso? Para Gohan, han pasado solo unos minutos desde que llegó a esta dimensión, pero en su corazón parece una eternidad. Una tormenta de emociones lo envuelve. Alivio, tristeza, incredulidad, una sola lágrima se desliza por su mejilla mientras trata de asimilar lo que está ocurriendo. Gohan, sin poder contenerse más, avanza lentamente hacia su padre. Sus lágrimas comienzan a fluir con más intensidad mientras, temblando, lo abraza con fuerza. Goku, sorprendido al principio, sonríe con ternura y responde al abrazo de su hijo, apoyando su mano en la cabeza de Gohan, sin saber que este no es su Gohan, sino uno de un futuro devastado. Los dos permanecen abrazados, sin decir palabra alguna.